Las Buenas Nuevas Valencia, una iglesia para todos, presenta Buenas Nuevas para la Ciudad. Un mensaje práctico y motivador en la voz del pastor Carlos González. A partir de este momento, dispón tu corazón para recibir en él la palabra de Dios. Un aplauso, este primer tema de esta serie que arranca día de hoy se llama Valientes al Extremo. Queremos saludar a toda la gente que nos sintoniza en nuestros programas de radio, acá en Valencia, en especial 97.1 FM, todos los viernes a las 10 de la noche, los domingos a las 8 de la mañana. Y a partir de esta semana también Radio Jesucristo te da vida eterna, 88.3 FM. El Señor nos abre las puertas para llegar a familias de nuestra ciudad. Para todos ellos, un aplauso desde nuestra sede Flor Amarillo. Gente que nos escucha en nuestro canal en YouTube. Esto prácticamente es nuestra primera serie del año, ¿sabes? Estuvimos arrancando el año con unos temas libres allí, ¿no? Pero esta es nuestra primera serie. Y de verdad que vamos a disfrutar esta semana porque vamos a tomarnos estas semanas, unas 4 semanas, para hablar realmente de 2 temas opuestos, ¿sí? Primero vamos a hablar de valentía. Sí, vamos a hablar mucho de valentía. Y valentía es un tema que nos gusta. A mí me gustan las películas de valientes. Esas películas de gente que se enfrenta a las circunstancias, que avanza. Y eso desde niño. Yo recuerdo de niño con mi abuela escuchaba una radionovela llamada Martín Valiente. Ay, se me cayó la cédula. Si estoy viejo, es verdad. Y me ponía con mi abuela a escuchar Martín Valiente por radio. Eso es una cosa loca. Pero era tan emocionante una radionovela, era imaginarme a Martín Valiente cabalgando su caballo relámpago con su fiel amigo Frijolito. Esas historias de valentía a nosotros nos gustan. Nos gustan las historias de valiente. Pero también vamos a hablar durante estas semanas del opuesto a eso, que es el miedo. Es como que lo contrario a la valentía, y es un tema del cual no hablamos mucho, aunque nos afecta durante toda nuestra vida. Y yo estaba tratando de buscar así como que la tarima, el trampolín para lanzarme en toda esta temática que nos va a llevar 4 semanas, una frase, y sería esta: vivir sin miedo, vivir sin miedo al miedo. El miedo ha sido un acompañante en gran parte de toda nuestra vida. El miedo nos ha acompañado a nosotros. El problema del miedo como acompañante de nuestra vida es que no lo reconocemos. No nos gusta mencionar eso en nuestra vida. No hablamos de nuestros miedos y buscamos la manera de disfrazar esos miedos en nuestra vida. Lo llamamos prudencia, lo llamamos precaución, y los más evangélicos lo llaman hay que esperar el tiempo de Dios. Pero al final de todo, la realidad es miedo. Un miedo que nos ha paralizado, un miedo que nos ha impedido dar saltos importantes en nuestra vida, dejar cosas que debemos dejar en nuestra vida. Y no lo reconocemos porque en nosotros existe una especie de orgullo tonto que nos impide reconocer que hemos sido prisioneros del miedo. Y tal vez esta cultura nueva de los evangélicos, de la superfe, del positivismo extremo, en donde tú no puedes decir que te sientes mal, tú no puedes decir que estás enfermo, tú no puedes decir que tienes un problema porque eso sería declarar derrota en tu vida. Y tampoco puedes decir que tienes miedo, porque eso sería no creer en Dios, no tener fe. Así que tú tienes que decir que tú, aunque te estés muriendo, tú tienes que decir que tú estás como un roble. ¿Cómo está usted? Como la mata de Auyama, pastor, por el suelo pero dando fruto. No juegue. Esa idea tonta nos ha llevado a divorciarnos de una realidad que somos seres humanos y que los seres humanos sentimos miedo. Es más, quiero decirle algo. Hoy
yo hice una lista de miedos que yo reconozco en mi vida. Porque si le estoy diciendo algo, yo tengo que practicarlo. Y ahí está la lista, yo se la voy a compartir. Estoy siendo lo más honesto posible con usted. Miedo a lo nuevo. Miedo a los hospitales. Miedo horrible a las inyecciones. Miedo a hacer el ridículo. Miedo al fracaso. Miedo a las fotos y salir feo. Hay gente, date una foto, a mí no. Miedo al rechazo. Miedo a no ser apto a algo, a una exigencia, a un cargo. Miedo a confrontar a alguien. Yo le tengo pavor a las conversaciones incómodas. No me gusta confrontar a la gente. Me da miedo. Miedo a los atracos. Yo recuerdo cuando no tenía carro, que yo me bajaba de las camionetas de pasajeros hasta 3 veces. Yo me montaba en una camioneta aquí en Flor Amarillo y me bajaba, en Hiperlíder me bajaba. Porque yo veía que entraban 2 muchachos con gorra, ¡ay, papá, robaron! ¡Parada! Y me bajaba. Allí agarraba otra camioneta y me bajaba en el Piga de Oro. Usted se ríe o usted lo ha hecho. Es más, le digo algo. Cuando yo viajé la primera vez a República Dominicana, plena crisis país, yo exporté ese miedo. Yo me lo llevé en la maleta. Y la primera noche que estaba en República Dominicana, que llegué rapidito, esa noche tenía que predicar. Y yo llegué a San Pedro de Macorís, pero a un municipio, a un pueblo de San Pedro, y la iglesia donde iba a predicar quedaba a 15 minutos, y eso fue rápido. El pastor que me recibió me dijo, vamos, llégate, cambia, báñate, vístete y te vas de una vez, te estaban esperando. Así que me fui a esa iglesia, allá, y allá los horarios son diferentes acá. Allá las iglesias comienzan los servicios a las 8 de la noche y terminan a las 11 de la noche. Yo vengo de aquí con mi estrés, con mi miedo, y yo le decía al pastor, ¿a qué hora termina esto? A las 11, y yo le decía, y el transporte público, y él se reía, vas allá a la parada, agarras una guagua, una camioneta, te vas. Lo hice, a las 11 de la noche subí a una guagua, una camioneta de esa, y cuando estoy en la camioneta sentado, llevo mi laptop, llevo el teléfono, llevo todo, suben 2 muchachos con gorra y la camisa por fuera. Y ahí me robaron aquí. Listo, empezó el miedo, la cosa, ¿no? Y yo ahí calculando que pasaran los 15 minutos lo más rápido posible. Recuerdo que el lugar donde yo me hospedo, allá el municipio de San Pedro, se llama Consuelo. Iba a ser un consuelo para mí llegar rápido. Entonces, y una muchacha al lado, y yo le digo en perfecto venezolano, le digo, oye, vale, falta mucho para llegar a Consuelo. Y ella me dice, no, estamos llegando, pero tú eres venezolano. Y yo dije, cállate. Y uno de los que iba atrás me puso la mano en los hombros. Yo dije, listo, aquí fue. Es un quieto. Y el tipo me agarró por los hombros y me dijo, ¿cómo está Maduro? ¿Qué lo que era? Son los miedos, ¿no? Entonces, mire, miedo a los atracos. Miedo a no pagar mis deudas. Miedo a la muerte de mis familiares. Miedo a envejecer sin recursos. Sí, oye, estoy llegando a viejo, no tengo plata. Miedo a quedarme solo. Miedo a las culebras. Miedo a los murciélagos y miedo a los perros que muerden. Esos son mis miedos. Y ustedes dirán, yo soy valiente. Alguien dijo lo siguiente y me gustó esto. Alguien dijo, todos somos valientes hasta que una cucaracha vuela. Usted puede decir, mire, yo soy un valiente, yo no tengo miedo a nada, pero que no huele una cucaracha, mano. Listo. Se acabó la valentía de muchos de nosotros. Ahora, la pregunta ¿es malo tener miedo? ¿Es negativo, es terrible eso, es pecado tener miedo? Pues nuestra cultura, lamentablemente, ha satanizado el miedo. Y los padres agarran a los niños, sobre todo los varones, no tengas miedo. Los hombres no tienen miedo. Y entonces, inclusive en nuestra cultura existe una historia de un hombre que se llamaba Juan Sin Miedo.
Porque satanizamos el miedo y creemos que el miedo es algo negativo y terrible y viene del diablo y todo eso. Pero no, el miedo es una emoción natural que Dios colocó en nuestra vida cuando Él nos creó. Es una especie de sistema de alarma que existe en nosotros, que se activa en nuestro cerebro cuando hay una amenaza. Eso es el miedo, es una emoción que está para protegernos. ¿Ves? Por causa del miedo, nosotros nos detenemos ante algo que representa una amenaza, ciertos negocios, ciertas decisiones, ciertas circunstancias, ciertos riesgos. ¿Ves? El miedo se activa. El miedo siempre se va a activar ante una amenaza porque es una emoción que Dios colocó en nosotros. Ahora, en sí, el miedo no es malo. El miedo es sencillamente una emoción natural. ¿Qué es lo que sucede? Que hay cosas que Dios creó y colocó en nosotros que lamentablemente nosotros las sacamos del contexto, del espacio donde Dios las colocó y causan daño. Es como el sexo. El sexo no es malo. El sexo no es satánico. El sexo no es del diablo. El sexo es de Dios. Y Dios lo creó para que se ejecutara, se viviera y se experimentara dentro de un contexto llamado matrimonio. ¿Qué pasa cuando lo sacamos de allí y lo colocamos en otro contexto? Hace daño, trae consecuencias, resta nuestra vida. Igual ocurre con el miedo. El miedo no es malo. Solo que cuando lo sacamos del contexto y lo colocamos en otro espacio y el miedo empieza a controlarnos, allí empiezan nuestros problemas con el miedo. Porque está cumpliendo un rol en nuestra vida para el cual él no fue creado. El miedo no fue creado para marcar pautas en nuestra vida. El miedo no fue creado para controlar nuestra vida ni para gobernar nuestra vida. ¿Qué pasa cuando el miedo se sale de control? El miedo nos afecta físicamente. Por causa del miedo experimentamos cambios en el cuerpo. Por causa del miedo sufrimos dolor en el estómago, palpitaciones. Yo conozco a alguien que vive conmigo y no es mi esposa, que cuando siente miedo corre al baño. Y a veces llega a la casa y dice, ¿cómo te fue en el examen? Papá, fui 4 veces al baño. Imagínate tú, el miedo derrite su intestino. Pasa. Así es el miedo. El miedo también, cuando sale de control, afecta nuestra mente. Al punto que nos invaden ideas que algo malo va a ocurrir. Y eso nosotros lo llamamos presentimiento. Gobernados por el miedo, ocurre algo que mi abuela llamaba yo siento algo maluco. Es el miedo gobernando. Es el miedo marcando pautas en nuestra vida. Es el miedo invadiendo nuestra mente y nuestro corazón. Y lo tercero, y tal vez es lo más terrible del miedo cuando sale de control, es que el miedo afecta nuestras acciones. Nos lleva a una actitud defensiva, falta de concentración, preocupación constante y a algo tremendo, negativo y terrible que se llama inhibición. El miedo tiene un poder paralizante en nuestra vida. El miedo nos detiene, nos impide avanzar. Ese miedo que se sale de control también impide que tú corras y camines tal vez en la dirección en que Dios quiere que tú lo hagas. Hay una vieja historia en la Biblia, aparece en 1 Samuel capítulo 7, en la semana lea todo el capítulo. Es el momento en que Goliat salía a desafiar a Israel y los maldecía. Y salía un tipo de más de 3 metros de altura, forrado con una armadura de bronce, con un escudero, ¿sí? con un casco en la cabeza, con experiencia de guerra, hombre de guerra desde niño. Y Goliat le decía, sencillo, saquen a uno que se enfrente conmigo y ya está. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. ¿Ves?
¿Sabes cuántos días duró? Más de un mes duró Goliat en eso. Y ellos estaban en un valle, ¿sí? Y uno a un extremo del valle, Israel al otro extremo. Y Goliat salía y desafiaba a Israel. ¿Por qué no salía alguien a pelear con Goliat? ¿Por qué? Por lo que dice el verso 11 de 1 Samuel 7. Dice, y al oír lo que decía el filisteo Saúl, y todos los israelitas se consternaron y tuvieron mucho miedo. El gigante en ese campo de batalla no era Goliat. ¿Sabes quién era el verdadero gigante? El miedo. El miedo que paralizaba a Saúl. El miedo que paralizaba a Israel. Y si tú has leído la historia y sabes cómo termina. Y si algo hizo David fue pasar por encima de ese miedo. Vencer ese miedo. Y actuar a pesar del miedo. Y eso es lo que llamamos valentía. Bueno, esta clase de miedo paralizante se torna en nuestra contra cuando se sale de control. ¿Y sabe qué nos impide? Nos impide avanzar, nos impide movernos, nos impide correr hacia cosas importantes en nuestra vida y hace también que nos aferremos a cosas que nos hacen daño. Tú y yo sabemos que esas cosas nos hacen daño, pero las conservamos aún en nuestra vida por miedo a perderlas. Y sucede entonces en este punto que en nuestra vida hay hábitos esclavizantes que te llevan y te sumergen a una vida mediocre, que te han tenido por años esclavizados. Un trabajo miserable en el cual no devengas la mayor cantidad de ingreso digno, pero estás ahí esclavizado a ese trabajo y te impide ese trabajo desarrollar habilidades que Dios ha colocado en ti, o una relación insana, tóxica, que te hiere, que no añade nada a tu vida, más por el contrario le resta, o un manejo nocivo, un manejo caótico de tus finanzas, y sin embargo tú continúas ahí a pesar que eso te ha traído miseria y vives aferrado a esas cosas por miedo a perderlas. Y tú dirás, escuchando todo esto, si esas cosas son tan dañinas, tan malas, entonces, ¿por qué nos aferramos a ellas? ¿Por qué tenemos miedo de perder esas cosas? Porque esas cosas nos ofrecen algo que se llama seguridad. Y esa seguridad, no perder esa seguridad, nos da miedo. Seguridad de recibir un pago, aunque sea poquito. Ay, pastor, es poquito. Son $5 al mes, pero algo es algo. ¿Ves? Soltar eso, quedarte sin un 15, sin un último, es terrible. No, tú no puedes vivir así. Yo tengo que recibir aunque sea algo, aunque sea esa miseria. O la seguridad que te ofrece una mala relación. Sí, pastor, él me pega, él me grita, él es malo, él bebe, él fuma, baila pegado. Pero tengo a alguien, pastor, tengo a alguien. Tengo a alguien ahí que está conmigo. Peor es estar solo. ¿Ves? La seguridad que te vas a levantar una mañana y está ahí. Sí, ríase, pero es así. ¿Ves? O seguridad de que, bueno, así es la manera en que siempre hemos hecho las cosas. Así siempre lo hemos manejado. Esos malos hábitos financieros que han arruinado tu vida, que te han llevado a las deudas, a la miseria, y sigues en lo mismo. ¿Por qué no renuncias a eso? ¿Por qué de una vez por todas no le das una patada a eso? Por miedo. ¿Te das cuenta? O la seguridad de algo que te da placer, que te hace feliz, aunque te está destruyendo. Tener algo, controlar algo, aunque sea poco, aunque sea nocivo, me hace sentir seguro. Y perder esa seguridad me da miedo. Y eso nos lleva entonces a vivir con los lentes del miedo. ¿Sí? Y cuando tú y yo vemos las circunstancias desde los lentes del miedo, créeme que eso nos ofrece una muy mala
una muy mala mirada. Oye, mira lo que ocurre cuando tú y yo vemos la vida, las circunstancias, desde los lentes del miedo. Exageramos la dificultad. Tú escuchas gente hablando de Venezuela. Yo digo que nosotros vivimos en 3 países. Esto sale en la radio, no importa. Julián es el que lo edita, Julián, no lo edites. Nosotros vivimos en 3 países. El país del gobierno es una maravilla. No roban a nadie, no matan a nadie, todo está bien, la gente está feliz, ¿verdad? Los educadores están felices con $5 al mes, oh, gloria a Dios, aleluya. Somos valientes. Así, es un país, tú ves. Es un país, algo así como que Alicia en el país de las maravillas. Está otro país que es el país de las redes sociales. Es el país que describen los que ya se fueron del país. Esto es el infierno. De aquí váyase aunque sea gateando. Aquí vive el diablo, aquí es una cosa terrible. Aquí desde que usted se levanta en la mañana el aire es tóxico. Y entonces esa gente escribe de un país terrible. Uno en diciembre colocaba unas lucecitas. ¿Y para qué pinta? ¿Para qué arreglas? ¿Para qué la Navidad? Y él me está escribiendo desde otro país. Chévere, feliz, tranquilo. Y yo aquí tengo que vivir amargado. Porque él tiene esa mirada de ese país horrible, terrible, que aquí todo es malo, nada sirve, aquí todo lo malo está aquí. Y bueno, y está un tercer país que es el país real, ¿verdad? El que usted se encuentra todos los días cuando sale, que tiene un poquito de uno y tiene un poquito del otro. Usted decide cómo lo ve. Eso va a estar determinado por cómo usted vea las cosas. Por eso es que cuando el miedo es el lente con el cual miramos, nosotros exageramos la dificultad. Nosotros minimizamos nuestras habilidades, nos desanimamos fácilmente, nos quejamos con frecuencia y nos rendimos ante la adversidad. Quédese calladito, que calladito es más bonito. Así pasa, ¿verdad? ¿Está eso en la Biblia? Claro, hay tantos ejemplos en la Biblia. Esta semana vaya al Antiguo Testamento y leas este par de capítulos del libro de Números. Están ahí en la Biblia para que usted los lea, usted los analice y se dé cuenta lo que estamos hablando el día de hoy. Es un testimonio claro de lo que ocurre cuando tú y yo nos colocamos los lentes del miedo. Cuando tú y yo vemos las circunstancias desde los lentes del miedo. Es un Israel que cuando lo leas vas a ver que es un Israel que venía, un pueblo de Israel que venía de haber visto unas cosas tremendas de Dios. Dios había dividido un mar, habían visto a Dios enviar plagas sobre Egipto, habían visto el maná, habían visto agua salir de una roca. Créeme, yo tengo 40 años en la iglesia evangélica, nunca he visto salir agua de una roca. Yo nunca he visto una harina pan que cae en la noche y que yo nada más la recojo en la mañana. Me encantaría. Me encantaría. No lo he visto. Ellos sí. Yo nunca he visto un mar dividirse, un río retener las aguas para que yo avance. Este Israel del capítulo 13 y 14 de Números ya había visto eso. Habían visto a Dios, como estoy seguro que ninguna persona que está aquí en esta mañana o escuchándonos en la radio o en el canal de YouTube han visto a Dios. Y Moisés, en esa avanzada hacia la tierra prometida, elige 12 espías. Los envía a explorar la tierra. ¿Has leído eso, verdad? Y ellos traen un informe. En ese informe hay 2 miradas. Del mismo lugar, de las mismas circunstancias, del mismo país. 2 miradas totalmente opuestas y diferentes. La primera, la mirada del miedo. La mirada del miedo. La mirada del miedo que tenían 10 de esos 12 espías. Verso 27 del capítulo 13 dice: entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante. Es una tierra donde fluyen, ¿qué? Leche y miel. Aquí están las clases de frutos que allí se produce. Sin embargo, el pueblo que habita es poderoso.
Sus ciudades son grandes y fortificadas, y hasta vimos gigantes allí, los descendientes de Anac. Goliat era un descendiente de Anac, tipos que medían 3 metros, que tenían 6 dedos en cada mano, una cosa fea, y los entrenaban para la guerra. Y esta gente lo que vio fue eso, los gigantes que estaban allí, la gente que estaba allí esperando para que Israel entrara. Y en el verso 31 dice, ¿no qué? No podemos. Esa es la voz del miedo. No podemos. Es la canción del miedo. No podemos ir contra ellos. Esa canción tiene otra estrofa ahí. Son más fuertes que nosotros. Así que el miedo nos coloca a nosotros por debajo de las circunstancias. No podemos con esta inflación. No podemos con este rollo económico. No podemos con esta crisis matrimonial. No podemos contra esta situación país. Dios nos castigó con colocarnos en Venezuela. Hubiese soplado un poquito más a Cúcuta. Hubiese sido mejor. Tú ves que todo es terrible. Esa es la canción del miedo cuando nos invade. Y lógico, capítulo 14 dice, entonces toda la comunidad empezó ¿a qué? A alabar a Dios, a dar gritos de júbilo. ¿A qué? A llorar. A llorar a gritos. A llorar a gritos. Y así continuó toda la noche. Y sus voces se elevaron en una gran protesta. Esto huele a guarimba, ¿verdad? A una gran protesta contra Moisés y Aarón. Y oiga lo que decían en su protesta. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto. O incluso aquí en el desierto. Y se quejaban. Allá vale, nos entraban a palo, pero a uno lo enterraban en algún lugar, chico. Así es. Egipto ofrecía seguridad para ellos. Y en estas circunstancias tremendas, sintieron que estaban perdiendo esa seguridad. Porque mire lo que dice en el verso 3 de Números 14. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. Y mira la pregunta final. ¿No sería bueno volvernos a Egipto? Loco, tenían 430 años llevando palo. Los tenían construyendo pirámides. Una situación horrible, tan tremenda que cuando Dios llama a Moisés, dice, el clamor de mi pueblo ha subido ante mí. Y lo dijo de esta manera, el clamor de mi pueblo debajo del látigo de los egipcios ha subido ante mí. En Egipto se estaban quejando del látigo, quejando de la esclavitud, quejándose del trabajo pesado, y se quejaron tanto, clamaron tanto, que Dios los escuchó. Y Dios envió un libertador, Moisés. Y Dios dividió el mar y salieron de Egipto y cerró el mar detrás de ellos y ahogó a Faraón y a sus ejércitos. ¿Lo has leído en la Biblia? Y en el desierto, estos tipos se reúnen, se mandan unos mensajitos al texto. Vamos a volver. Ese es el miedo. Es lo que produce el miedo en nuestra vida. El miedo no mira hacia adelante. ¿A dónde mira el miedo? Hacia atrás. El miedo resta en nuestra vida. Por eso es que cuando vemos desde el miedo, se lo repito, exageramos la dificultad, minimizamos nuestras habilidades, nos desanimamos fácilmente, nos quejamos con frecuencia y nos rendimos. Aplica este cuadro a Números 13-14 y vas a encontrar el resultante de lo que ocurre en nuestra vida cuando incorporamos el miedo como un elemento de control. ¿Qué hacer? Porque estará ahí escuchándome y diciendo, oye, ese soy yo.
Este pastor le pasaron un dato, le pasaron pauta, ¿sí? Porque ese soy yo. Ahora, ¿qué hacer si el miedo nos controla? ¿Cómo hacer para escapar de la esclavitud del miedo y del control del miedo? Sí se puede. Amén. ¿Cómo? Así. Dar un salto de fe. Amén, amén, así es. Dar un salto de fe. No me puedo quedar en el otro extremo. No. Tengo que dar un salto de fe. Y, indudablemente, dar un salto de fe en una circunstancia así requiere valentía. Disfruta usted de Buenas Nuevas para la Ciudad con el pastor Carlos González. Por eso esta serie se llama Valiente al Extremo, porque requiere valentía. Debemos ser valientes en un momento como ese para dar ese paso de fe. Yo siempre he dicho, dada nuestra experiencia de la diáspora venezolana, que se necesita fe para salir del país, pero se necesita más fe para seguir viviendo aquí. Son saltos de fe importantes, claves y determinantes en nuestra vida si tú y yo queremos salir de la prisión del miedo. Y el ejemplo más claro en la historia que te estoy compartiendo hoy lo dieron Josué y Caleb. Los otros dos espías vieron el mismo país, las mismas circunstancias, todo igual, pero su canción fue diferente. Su mirada fue diferente. Vieron todos con otros lentes, distintos a lo de los otros 10. Verso 6 dice, allí estaban también Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, los cuales habían participado en la exploración de la tierra. Y cuando vieron todo ese desastre, Israel llorando, planificando regresar a Egipto, protestando contra Aarón y contra Moisés, rasgaron sus vestiduras en señal de duelo. Y le dijeron a toda la comunidad israelita, oigan, la tierra que recorrimos y exploramos es increíblemente buena. Otro lente, otra mirada. Es como cuando yo digo, Dios bendiga Venezuela. Oye, qué país tan hermoso. Y alguien me escribe, ay, estás enchufado. ¿Verdad que estás enchufado? Sí, porque él ve desde su miedo. Él carga unos lentes distintos a los que yo tengo. Y entonces vienen Josué y Caleb y dicen, no, así no es increíblemente buena. Y si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar a ella y nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Wow. Josué y Caleb estaban diciendo, hay que saltar en dirección de donde Dios nos está guiando, hacia donde Dios nos está llevando. Y luego añaden, así que no se rebelen contra el Señor, ni qué, ni tengan miedo de la gente que habita esa tierra, porque sí, son gigantes. Están entrenados para la guerra, están armados, pero nosotros no los comeremos como a pan. Así dice la antigua versión, ¿verdad? Aquí en esta versión dice, son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de parte nuestra. Así que no le tengan miedo. ¿Qué mensaje? Se llama valentía. Se llama saltar en la dirección donde Dios te conduce y te lleva. A pesar de las circunstancias y de los problemas, es saltar desde el miedo a la confianza en Dios. En un Dios que te acompaña. En un Dios que está comprometido a estar contigo.
en un Dios que tiene cantidades de expresiones en la Biblia relacionadas con eso, diciendo: yo voy a estar contigo, yo te voy a acompañar, yo soy tu diestra, soy sombra a tu mano derecha, el sol no te fatigará de día, ni la luna de noche, yo te guardaré de todo mal, yo guardaré tu entrada y tu salida desde ahora y para siempre. Oye, por eso yo quiero retarte, siempre lo hemos dicho. Si yo hablo algo aquí un domingo que no te sirve el lunes, perdí mi tiempo. Te llené de ideas, de conocimiento teológico, te expliqué un montón de cosas, pero tú tienes que irte de aquí con algo. Tienes que irte de aquí con inquietudes, con interrogantes, con pensamientos que te desafíen por Dios a hacer algo, a no quedarte ahí. ¿Qué quiero que hagas? Identifica tus miedos. ¿Sí? Identifícalos. Identifica esos miedos que te gobiernan, que han estado marcando tu vida durante tanto tiempo. Tómate un tiempo para identificarlos, para llamarlos por su nombre. Ser honesto y reconocerlos. Los hombres de la Biblia, las mujeres de la Biblia reconocieron sus emociones. Dijeron que estaban tristes cuando estaban tristes. Dijeron que estaban molestos cuando estaban molestos. Pero dijeron también que sentían miedo cuando tenían miedo. Pide ayuda a otros. Vamos a comenzar un tiempo hermoso en nuestra iglesia, donde tú vas a poder estar en grupos pequeños, donde tú puedes hacer comunidad con personas con quienes tú puedes compartir tus miedos, abrir tu corazón a otros. No es pecado, no es del diablo, no es declarar derrotas, es buscar aliados para correr de tu vida un inquilino que te ha estado robando tus bendiciones. ¿Ves? Y pídele ayuda a otros y a Dios, que quiere ayudarte, que está contigo. Dios no está después del puente Simón Bolívar en Cúcuta esperando por ti. Dios está aquí en Venezuela, contigo. Él no se ha ido en la diáspora. Él sigue siendo tu Dios. Él es el Dios de tu familia, de tu trabajo, de tus finanzas. Él te dio ese empleo. Él te dio esa empresa. Él te dio esos hijos. Enfréntalos. Enfrenta tus temores con el Señor a tu lado, con la ayuda de Dios. Acércate al Señor y atrévete a dar pasos de fe. Y tienes que atreverte. Te cuento esto. Yo enseñé a mi hija a manejar bicicleta. Le contaba la semana pasada que le regalamos una bicicleta y la bicicleta traía 2 rueditas. Y por años Chanti manejó una bicicleta con 2 rueditas. Y sin que ella supiera, yo empecé a levantarle las ruedas. Y sin que ella supiera, le quité una de las ruedas. Y la bicicleta quedó solo con una rueda. Y yo se la levanté. Al punto que yo la veía correr en la bicicleta y la rueda ni tocaba el suelo. Yo sabía, yo su papá, yo que la engendré sabía que ya estaba manejando bicicleta. Y ella no se había dado cuenta. Así que un día estamos frente a la casa y estamos ahí, ella con su bicicleta con una sola ruedita. Y le dije: Chanti, vamos a hacer algo hoy. Vamos a quitar esa última rueda. ¿Estás loco? No. Seguridad. ¿Ves cómo actúa el miedo? Yo le dije: te quiero decir algo que tú no sabes. Hace rato, chama, esa rueda ni pega en el suelo. Hace rato. Vamos a quitarle esa rueda para que veas. Tranquila, que si te caes,
papá va a estar cerca. Yo voy a estar ahí. Y le quitamos la ruedita a la bicicleta y arrancó. Y descubrió que ya manejaba bicicleta sin ruedas. Esto es para ti. Ya el Señor quitó las ruedas de tu bicicleta. Y si el Señor te dice, avanza, avanza. Amén. Si el Señor te dice, hazlo, hazlo. Corre, da pasos de fe. Atrévete a dar pasos de fe. Por eso el Señor le dijo al viejo Josué ya, al Josué líder, al Josué patriarca, al Josué que llega a los límites de la tierra que él mismo había dicho, vamos a entrarle. ¿Y sabes qué ocurrió? Cuando estaba a punto de entrar ahí, también le dio miedo. Y Dios viene y le dice, yo te lo he ordenado ya. La versión antigua dice, mira que te mando. Sé fuerte, ¿qué más? Y sé valiente. Y no tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompaña. Donde quiera que vayas. Ya yo he quitado las rueditas. Vamos, éntrale. Da pasos de fe. Corre, muévete. Y no te detengas por causa del miedo. Señores, esto es lo que hemos llamado valientes al extremo. Esos que arrebatan el reino de los cielos. Esos que pasan por encima de las circunstancias. Esos que no se detienen ante las circunstancias y se quitan los lentes del miedo y se colocan los lentes de la confianza y de la fe en el Señor. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Amén. Y estoy seguro que estas semanas van a ser desafiantes. ¿Quieres estar en pie allí donde estás? Y si quieres seguir aplaudiendo, hazlo. Vamos, el Señor está aquí esta mañana. El Señor te acompaña. Óyeme. Inclina tu rostro allí donde estás. Hablo contigo que sientes miedo. Hablo contigo que Dios está llamando a cosas extraordinarias. Hablo contigo que estás detenido, estás frenado a dejar algo y no lo haces. Hablo contigo que temes perder la seguridad que te ofrece algo o alguien en tu vida, aunque te hace daño. Hablo contigo que te levantas en las noches diciéndole al Señor, ayúdame, porque no puedo. Por eso a ti el Señor te trajo hoy a este lugar. Por eso el Espíritu de Dios concertó esta cita contigo hoy. Qué bueno. Qué bueno que hayas venido. El Señor te estaba esperando. Para que entendieras, para que escucharas su palabra, su hermosa palabra, la verdad de su palabra. Porque solo esa verdad de su palabra te hace libre del miedo. No fue creado el miedo por el Señor para controlarte, para marcar pautas en tu vida. Suéltate esta mañana. Suelta tus miedos y confía. Confía en un Dios que te dice: yo te amo, yo te bendigo, yo soy tu proveedor, soy tu ayudador, soy la roca que es más alta que tú.
Yo soy el que dividió el mar, el que separó y juntó las aguas del Jordán. Yo soy el que hice temblar a Egipto con aquellas plagas. Yo soy el que sacó agua de una roca. Yo era el que enviaba el maná. Yo estaba en esa columna de fuego y en esa nube. Y así como estuve allí, estoy contigo hoy. Estoy contigo hoy en tus finanzas, en tu matrimonio, con tus hijos, en tu crisis. Él te dice en esta mañana: yo no te he abandonado. Aunque otros lo han hecho, yo no lo he hecho. Sigo contigo, sigo a tu lado, sigo acompañándote, sigo ahí a tu lado. Por eso, esfuérzate, sé valiente, no temas, no desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que vayas. Estaré contigo en la mañana, en la noche. Estaré contigo en las buenas, en las malas, en lo mucho, en lo poco. Vamos, levántate y sé valiente. Sé valiente al extremo, porque voy a hacer grandes cosas. Estoy por hacer grandes cosas que nunca has visto hacer de mi parte para ti. Ese es el Dios que está aquí en esta mañana. Ese es el Dios de la palabra que hoy hemos predicado. Ese es el Dios que es más grande que tus miedos, más grande que tus temores, más grande que cualquier otra circunstancia que tú hayas enfrentado. Cuando Él está, se va la necesidad, se va la escasez. Cuando Él está, se va la enfermedad, se va el quebranto, desaparecen mis miedos cuando Él está a mi lado. Adórale un momento, vamos, adórale un momento. Hay un ambiente de gloria de Dios esta mañana aquí, tratando contigo, llenando tu vida. Hoy Él llena tu copa de una nueva unción, de un nuevo ánimo, de nuevas fuerzas. Él te trajo hoy a este lugar para despertar tu valentía en esta mañana. Amén y amén. Así es. Vamos, iglesia, tribútale un aplauso al Señor. Hemos llegado al final de Buenas Nuevas para la Ciudad. Si deseas escuchar nuevamente este tema, visita nuestro canal en YouTube, LBN Valencia Oficial. Hasta pronto.